Bueno, hermanos, abra su Biblia, 1 Pedro 2, versículo del 1 al 3, vamos a estar viendo estos versículos. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Diga amén para saber qué está ahí. Amén. Vamos a leer, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y toda detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Bueno, hermanos, no sé quién ha estado en los mensajes que he estado dando, el discipulado, dándole a Dios lo mejor, y es lo que queremos, darle a Dios lo mejor. Y vimos que en el primero vimos que ¿eres un verdadero discípulo de Dios? Hicimos esa pregunta y vimos que es un verdadero discípulo de Dios. Y vimos también que el último mensaje, que te va a costar si decides seguir a Jesús, que si has pensado y has meditado en que te va a costar, porque se acuerdan que Jesús llegó y lo enfrentaron 3 personas que dijeron te quiero seguir. Bueno, 2 de ellos le dijeron te seguimos y uno de ellos, Jesús, le dijo sígueme. Y los 3 tristemente se fueron sin seguir a Jesús. Tristemente se fueron. ¿Por qué? Porque el costo para ellos fue muy grande. Y vimos que cada uno de nosotros, cuando Jesús nos enfrenta con la palabra de Dios, Dios nos da donde más nos duele y nos confronta y nos dice, ¿estás dispuesto? Y es por eso, hermanos, que voy a dar estas clases, porque al estar dando esos mensajes, Dios me puso en mi corazón que necesitamos aprender a leer la Biblia y necesitamos que nos dé hambre de la palabra de Dios y que sepamos cómo interpretarla y compartirla con alguien más. Porque muchas de las razones que hay tantas falsas doctrinas y tantas enseñanzas malas es porque la gente no estudia la palabra de Dios. No estudia la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ahora que ya establecimos qué es un discípulo y qué es lo que nos va a costar y decidimos seguir a Jesús, ahora podemos examinar aquellos fundamentos que hacen realidad vivir una vida radical como cristianos. El primer fundamento lo podemos encontrar, vaya conmigo en Juan 8:31. Vaya conmigo, Juan 8:31. Y vamos a ver qué dice aquí. Jesús estaba hablando con los judíos que habían creído en él. ¿Listos? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si verdaderamente, si verdaderamente vosotros permanecéis en mis palabras, ¿qué dice? Seráis verdaderamente mis discípulos. Permanecer, hermanos. ¿Qué quiere decir permanecer? La palabra quiere decir continuar, no apartarse. ¿Se acuerdan que muchos de los que se llamaban según discípulos con Jesús, cuando empezó a darles mensajes que eran muy fuertes, qué dice? Que muchos de los discípulos lo abandonaron porque se les hizo muy fuertes los mensajes y ellos dijeron, no, esto está difícil. Yo prefiero seguir mi vida. Y ellos no quisieron. Y dice que muchos de ellos se fueron. Porque un discípulo no quiere decir que es cristiano. Un discípulo nomás es un aprendiz. Uno que está aprendiendo. Usted puede aprender muchas cosas. Pero dice, si permaneces en mí, verdaderamente eres mi discípulo. Y eso es lo que la palabra quiere decir. No apartarte. Así como el ejemplo. ¿Se acuerdan de la vid? La vid verdadera. Recuerda los pámpanos. Los pámpanos, me acuerdo, los pámpanos son las ramas. Las ramas se nutren, hermanos, de la savia de la vid para dar fruto. ¿Qué pasa si no está conectada los pámpanos? Las cortan, ¿para qué? Para echarlas al fuego y no dan fruto. Necesitamos permanecer en el Señor para poder dar frutos. Ahora, esa palabra, hermanos, esa palabra que escuchamos y nos trajo a los pies de Jesús, no importando las condiciones que Él puso, en esa palabra debemos continuar y permanecer
alimentándonos de la palabra de Dios. Entonces, déjenles pregunto algo, hermanos. ¿Por qué será que muchos cristianos fallamos en leer nuestra Biblia regularmente? Hacernos esa pregunta, ¿por qué casi no leemos la Biblia? Y yo se lo digo por experiencia, ¿eh? Yo les digo que yo estuve en la iglesia por 9 años y nunca leía la Biblia. Ni sabía quién era Adán y Eva. 9 años en la iglesia tocando y no sabía quién era Adán y Eva. Triste, hermano, triste. ¿Sabe que las estadísticas dicen que 9 de 10 hogares tienen Biblias hasta 3? Yo creo que hasta más ahora, pues con la tecnología, uno tiene 100 Biblias en una aplicación y la mayoría de ellos no la leen o no la leemos. ¿Qué está pasando, hermano? ¿Qué está pasando? Y yo me pongo a pensar, hermanos, en la condición de esta generación que estamos viendo. Digo, hay tanta manera de leer la palabra, de tener la palabra en el instante, pero viendo la generación, cómo está, esta generación que vemos hoy, algo está pasando porque no se está leyendo, o se está leyendo y no se está leyendo bien, o no se está aplicando, no se está viviendo, pero algo está pasando. Tenemos que entender que el éxito o la derrota en la vida cristiana depende en cuánto de la Biblia ponemos en nuestros corazones y en nuestras mentes, y no solo eso, hermanos. Lo más importante, en cuánto obedecemos la palabra de Dios. De diario, hermanos, de diario. Todo lo que necesitamos para conocer a Dios está en la palabra de Dios. Y si descuidamos, hermanos, de leer la palabra de Dios, finalmente nuestras vidas espirituales caerán en un mal estado, hermanos. Van a caer en un mal estado. ¿Sabe que Abraham Lincoln dijo, todo lo bueno del Salvador está comunicado a través de la Biblia? Y tenía razón. Todo lo que necesitamos está en la Biblia, hermanos. Todo, toditito. Entonces, ¿por qué muchos fallamos en leer nuestras Biblias? ¿Será que simplemente el cristiano no tiene hambre por la verdad de Dios? ¿Qué será, hermanos? Hay que meditar en eso, hermanos. Hay que meditar de veras profundamente qué está pasando. Una manera que un doctor sabe si una persona está saludable o no es chequeando el apetito de alguien. Cuando no hay apetito, hermanos, algo está mal, ¿verdad? Sabemos que algo está mal, sabe el doctor. Igualmente con el cristiano, hermano. Si no tiene hambre de la palabra de Dios, algo está pasando. Algo debe de estar pasando. Y necesitamos conocer o entender qué es lo que está pasando. Muchas veces ven leer la Biblia como una carga pesada. Les digo que muchos no leen la Biblia porque se les hace aburrido. Hermano, ¿sabe que la Biblia no es aburrida? Yo cuando me dicen que sienten como que es aburrida, yo digo, no la estás leyendo, porque en la Biblia hay historias tan dramáticas y tan emocionantes y que te quedas admirado y te hace llorar. La Biblia te hace llorar. Le digo a mi esposa, un día me levanté a leer el libro de Ruth, porque ya no lo había leído y lo quería leer bien porque había escuchado unas cosas. Y no, me la pasé llorando todo el libro porque de las bendiciones, del amor de Dios, ves cómo Dios cambia y tiene un plan para la vida de la gente, cómo Él está con los que ni de veras merecen la bondad de Dios. Es tan lindo estar en la palabra de Dios, hermanos. Pero es lo que necesitamos. ¿Sabe por qué no tenemos hambre? ¿Sabe que un bebé con hambre va a ser un bebé saludable? Me acuerdo cuando mi primer hijo, de chiquito, comía un montón. Estaba tan llenote así que las lonjitas se le hacían líneas así. Hasta que lo tuvieron que poner en dieta porque estaba demasiado llenito y le comía y comía. Pues estaba bien saludable. Lo pusieron en dieta y se puso bien delgadito y ahí está bien delgadito, ya no subió, pero era saludable, estaba bien fuerte. Y en Primera de Pedro, hermanos, el capítulo 2, del 1 al 3, que dice ahí, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas detracciones. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Entonces, un verdadero cristiano, hermanos,
va a tener amor y deseo por la palabra de Dios. Vaya conmigo, o lo voy a leer, no tienen que ir allí, pero márquelo. Y si quieren, hermanos, que le traigan un papelito o una pluma, porque traigo muchos versículos y tengo que ir un poquito rápido, pero si quieren marcarlos, yo se los voy a leer. Pero en Juan 8:47 dice que el que es de Dios escucha la voz de Dios y la guarda. ¿Cuántos son de Dios aquí? Entonces, si usted es hijo de Dios, escucha la voz de Dios. ¿Y cómo la va a escuchar, hermanos? En la palabra de Dios. Y la tiene que obedecer. Y no solo escoger lo que queremos obedecer, sino que tenemos que obedecer, y todos fallamos. Sabemos que somos pecadores, fallamos, pero tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y el que oír, hermanos, para un judío, no solo es oír. Para un judío, cuando decía, escucha, oh Israel, cuando dice la palabra escucha, para ellos es obedecer también. Escuchar es obedecer. Romanos 7:22 dice, porque según el hombre interior, dice Pablo, me deleito en la ley de Dios. Necesitamos deleitarnos en la ley de Dios. Job dijo en Job 23:12, del mandamiento de su labio nunca me separaré. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Imagínense, hermano, más que mi comida. Este libro debe ser más que nuestra comida. Comer más de esto que la comida. ¿Se acuerdan cuando Jesús hablaba con la samaritana? Y llegaron los discípulos y decían, ¿por qué hablas con una? No le dijeron, pero ellos se decían, ¿por qué habla con esa mujer? Un judío no hablaba con una. Pero, y ellos le fueron a traer algo a comer y dijeron, ¿ya comiste algo o qué? Come algo. Y él dijo, yo tengo una comida que ustedes no conocen. Mi comida es hacer la voluntad de Dios. Mi comida es espiritual. Es hacer la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios y la comida de Dios está aquí, en la palabra de Dios. Salmos 1:1, lo leímos, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De día y de noche, hermano. Todo tiempo cuando usted ande por ahí, ande meditando en la palabra de Dios, ande memorizando. Y eso es lo más difícil para mí, hermanos, memorizar. Como que se me va, lo prendo y luego se me olvida. Y yo batallo, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que memorizar la palabra de Dios y guardarla en nuestros corazones. ¿Sabe que yo le decía a alguien? Yo pienso que muchos de nosotros hoy ya casi no se aprenden los versículos también porque hay tantas versiones de la Biblia que ya uno no sabe ni cuál. Y la mayoría de la gente yo sé que se las aprende de la Reina Valera. Esa es otra cosa que vamos a estar cubriendo en la clase de hermenéutica, pero hay que memorizarnos la palabra de Dios y comérnoslas más que comida natural. Dice Salmos 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Agradado, hermano, hacer tu voluntad. Y tu ley está en medio de mi corazón. Jeremías 15:16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tus palabras me fueron por gozo. Hermanos, mire, cuando yo me pongo a leer la palabra de Dios y tengo que enseñar aquí, tengo que ponerme enfrente de ustedes. Y lo que estoy estudiando, a veces me pongo a estudiar. Hay que decirle un parte de Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Lo que yo tengo que hacer es, tengo que estudiar todo el libro, tengo que leer antes, después, la historia y todo eso. Y uno se pone a estudiar y hay un gozo que sale, hermanos, de tantas cosas, maravillas que ves de Dios, que cuando llega a cabo no puedes expresarlo, no sabes cómo expresarlo, pero hay un gozo verdadero en la palabra de Dios. Y yo lo recomiendo, hermanos, no haga al lado la palabra de Dios. Dice que me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y estos versos, hermanos, los digo
porque estos caracterizan a un cristiano, un verdadero cristiano. Un verdadero cristiano se debe deleitar en la palabra de Dios. Mi favorito, uno de mis favoritos, al lado del Salmo, toda la Biblia es mi favorita, pero unos que de veras me encantan. Salmos 1, Salmo 119, y le voy a leer unos versículos del Salmo 119. Voy a ir rápido, pero para que los vaya apuntando. Salmo 119, versículo 16, dice: me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré. No se olvide de la palabra de Dios, hermanos. Pues tus testimonios, el versículo 24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. ¿Qué nos aconseja a nosotros, hermanos? ¿Qué es lo que nos está aconsejando? Dice el Salmos 1 que no necesitamos el consejo de los malos. Necesitamos la palabra. El consejo aquí está en la palabra de Dios. No busque otros consejos. Busque a Dios en su palabra. Guíame, versículo 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ellos tengo mi voluntad. Y unos dicen, quiero conocer la voluntad de Dios. Aquí está la voluntad de Dios, hermanos. Tan simple y aquí está. Si la leemos, la vas a encontrar. Versículo 47, y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 48, alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Imagínese, hermano, mejor que el oro y la plata. Y sí es. Versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, mire, hermanos, ya en mi aflicción hubiere perecido. Muchos, ¿por qué perecemos? Por no tener la ley, la palabra de Dios en nuestras vidas. Versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Todo el día, hermanos. En su trabajo, cuando llega a la casa, todo el tiempo debe ser nuestra meditación. Versículo 111. Por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Versículo 113. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Versículo 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que el oro muy puro. 159. Mira, oh Jehová, que amo tus mandamientos. Vivifícame conforme a tus misericordias. 167. Mi alma ha guardado tus testimonios y los he amado en gran manera. He deseado, 174. He deseado tu salvación, oh Jehová, tu ley es mi delicia. Pregunta, hermanos. ¿Este es el deseo de nuestros corazones? ¿Anhelamos la palabra más que el oro? Porque esta es la pregunta, hermanos, delante de nosotros en estos versículos. Pedro nos está diciendo que como un bebé desea la leche materna, nosotros debemos de desear la leche de la palabra de Dios. De una manera, está diciendo lo mismo que el salmista, que debemos amar la palabra de Dios. Es lo mismo que está diciendo Pablo, igual que salmistas. Y este es el tema en nuestros textos en este día, hermano. Y si has estudiado esta carta de primera de Pedro, aquí está acabando una serie de exhortaciones a aquellos que han nacido de nuevo. Pero Pedro dice que aquellos que han nacido de nuevo son santos. Esto es lo que identifica a un verdadero cristiano que ha nacido de nuevo. Él es santo. Primera de Pedro 1, del versículo 13 al 21. Y un verdadero cristiano es caracterizado porque tiene amor por el hermano. Versículo 22 al 25. Y habrá un deseo intenso por la palabra de Dios. Es lo que cubre Pedro antes de llegar a estos versículos. Y va a estar de acuerdo conmigo, hermanos. Yo sé que usted va a estar de acuerdo que hay una decadencia y ausencia de la palabra de Dios. Porque muchos podemos pasar días y semanas sin tener un deseo de estar en la palabra de Dios. Y es triste, y yo lo reconozco, hermanos. Yo he pasado por esos tiempos y no debe ser así. Entonces, esta exhortación por Pedro es muy importante para nosotros. Vamos a leer el versículo 2 para empezar viendo un poquito las palabras en los versos.
Vaya al versículo 2 primero, vamos a ver el 2. Vamos a estar yendo 1 y 2, regresando al 1 y al 2, pero vamos al versículo 2. Vamos a ver la primera palabra que es desead. Primera de Pedro, capítulo 1. Estamos leyendo del versículo 1 al 3, pero ahorita vamos a ver el versículo 2. ¿Ya está ahí? ¿Qué dice? Desear, ¿verdad? Desear como niño recién nacido. La palabra desear, hermanos, aquí viene siendo un mandamiento, hermanos. Desear es un mandamiento y quiere decir un gran deseo o anhelo. Es lo mismo que dice el salmista en Salmos 42 del 1 al 2. Esto es lo que quiere decir desear, hermanos. Como el siervo anhela o brama las corrientes de las aguas, así te anhelo a ti, oh Dios. Brama. El siervo brama, anhela las corrientes de las aguas, así anhelo por ti. Tengo sed de Dios, dice el salmista. ¿Cuántos tenemos sed de Dios aquí, hermanos? Porque se acuerda, Jesús le dijo a la samaritana, si sigues tomando de esta agua, que viene siendo el agua que este mundo te ofrece, las corrientes de este mundo, todo lo que el mundo ofrece, ¿qué dijo? Tendrás sed otra vez. Pero si tomas del agua que yo te doy, no tendrás sed otra vez. Serán como corrientes de agua que fluyen en tu corazón, en tu vida. Y dice el versículo 2 de Salmos 42, 2, dice, tengo sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Estar delante de Él. Cuando usted está leyendo su palabra, hermano, usted está delante del Señor. Y siempre está delante del Señor, pero cuando está aquí, está en obediencia, estudiando, meditando, como el salmista dice. Anhelo por Dios y anhelo por su palabra. Pablo usa esta palabra, por ejemplo, para hablar del deseo de tener un ministerio efectivo en Romanos 1:11 y en Filipenses 1:8. También se usa como el deseo del cristiano por el cielo en 2 Corintios 5:2. Se usa también como el deseo intenso del amor, 2 Corintios 9:14, Filipenses 2:26. Y se usa también, hermanos, como el deseo de compañerismo que tenemos con hermanos. Esto está en 1 Tesalonicenses 3:6 y 2 Timoteos 1:4. Una pasión o un deseo intenso consumidor por la palabra de Dios. Yo creo que todos hemos experimentado esta clase de desear, ¿no, hermanos? Como el hambre. ¿Cuántos no hemos experimentado el hambre? Cuando salimos de aquí tenemos mucha hambre, ¿verdad? Un deseo fuerte. Compañerismo de un familiar, hermano, lejano o alguien que ha fallecido. ¿Cuántos no hemos sentido ese deseo de poder estar con ellos unas veces y platicar con ellos? El deseo de un familiar que sea salvo. ¿Cuántos no hemos experimentado eso? Todos. ¿Entendemos esos deseos, verdad, hermanos? Los entendemos. Bueno, el versículo 2 dice, desear como niños recién nacidos. ¿Qué debemos de? La leche espiritual no adulterada. La palabra es usada para referirse a esta palabra, la leche. Leche aquí, hermanos, es usada, se refiere a productos que son producidos por la agricultura, como el maíz, el grano, vino, aceite, que son productos puros. Como aquí en el versículo que estamos viendo aquí, la leche es la leche pura, no adulterada. Leche que nutre el alma, hermanos. ¿Qué clase de leche debemos desear? Dice el versículo 2, la leche espiritual no adulterada. Y sabe, hermanos, que hay gente que adultera la palabra de Dios. Por eso, hermanos, también voy a empezar esa clase porque esa clase nos ayuda a poder darle una buena interpretación a la palabra de Dios. Muchos agarran la palabra de Dios y hacen decir lo que no es. Y por eso hay muchas enseñanzas de allá que están adulteradas. Y mucha gente vive de esta leche y no es la leche pura que nos está hablando aquí. Dice para que por ella crezcas. Espiritual es la palabra aquí, hermanos. Leche espiritual se puede traducir razonable como
la traduce en Romanos 12:1. Vaya conmigo a Romanos 12:1. Mire cómo habla aquí. Espiritual, la leche espiritual. Vaya a Romanos 12:1. Dígame cuando llegue para saber. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esa es la misma palabra, hermanos, que viene siendo espiritual, racional, razonable. En otras palabras, ¿sabe qué les está diciendo Pablo, hermanos? Pablo les está diciendo, está haciendo un contraste. Dice, hagan un sacrificio no de animales, ya no de animales, sino presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y santo. ¿Sabe que los rabis, hermanos, ellos se referían a la ley como leche? Los rabis, ellos se referían a la ley como leche. La Biblia dice que la palabra de Dios es pura. Vamos al Salmos 19:8. Vamos a ver. Salmos 19:8. Amén. Dice Salmos 19:8, dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Qué hacen los mandamientos del Señor, hermanos? ¿Cuántas veces les tenemos que decir que alegra el corazón, hermano? Y dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Entonces, ¿de dónde viene esta leche pura, hermanos? De la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, en Mateo, aquí en Primera de Pedro 1:23 al 25, está hablando de nacer de nuevo por la palabra. De nacer de nuevo por la palabra de Dios. Y mire, hermanos, mire que él no dijo, lee la palabra. Como dice en 1 Timoteo 4:13. Él no dice tampoco, estudia la palabra, como en 1 Timoteo 2:15. No dice tampoco, medita en la palabra, como en Josué 1:8. O tampoco dice, enseña la palabra, como en 1 Timoteo 4:11. Tampoco dice, predica la palabra, como 2 Timoteo 4:2. Tampoco escudriña la palabra, como en Hechos 17:11. Y tampoco guarda la palabra, como en Salmo 119. ¿Sabe por qué, hermanos? Todo esto es importante. Mirar, leer, estudiar, meditar, enseñar, predicar, escuchar, escudriñar y guardar. Pero lo más importante, hermanos, y lo primero debe ser anhelar la palabra de Dios. Necesitamos anhelarla para leerla. Y luego ya después usted hace todo lo que leímos. Mire, vamos a 2 Tesalonicenses 2:10. 2 Tesalonicenses 2:10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Por qué se perdieron, hermanos? ¿Por qué se perdieron? Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Por qué se perdieron? Engaño y no recibieron ¿qué? ¿Por qué es uno engañado? Porque no conocemos la verdad de Dios. Porque no recibimos la verdad de Dios. Y somos engañados por toda doctrina, dice la palabra de Dios, para ser salvos. El cristiano ama la verdad. Hay ese anhelo de conocer a Dios. Y ese anhelo no debe de cambiar, hermanos, en nuestras vidas. Diariamente debemos anhelar al Señor. Pero tristemente muchos podemos pasar, hermano, como le digo, tiempo sin leer o estudiar la palabra, que es más preciosa que el oro y mucho más dulce que la miel. Y muchas veces, hermanos, me pienso, apetito para todo tenemos, pero menos para la palabra de Dios. Para la palabra de Dios, lo que es más importante para nuestras vidas. Yo siempre le digo a mi esposa y a mis hijos, si les dejo algo, está bien, amén, pero yo lo que les quiero dejar de herencia, la palabra de Dios. Que sepan que tu mamá y yo
nos amaba la palabra de Dios. Amábamos la palabra de Dios y la estudiamos, la leíamos con ustedes. Eso les quiero dejar y que ustedes le pasen eso a sus hijos. Porque les podemos dejar dinero. Bueno, el que tenga dinero, pues yo no tengo para dejarles, pero si tiene dinero, pues le puede dejar eso. Pero, en realidad, ¿qué es lo que necesitan? La palabra de Dios. Necesitan eso. Eso es lo que va a transformar sus vidas y cambiar su manera de pensar. ¿Verdad? Pero ahora, hay que ser honestos, hermanos. Así decíamos nosotros la palabra de Dios. Así, hágase esa pregunta. Que cuando no la tienes, no tienes ese tiempo de meditar en la palabra de Dios o estudiarla, ¿sientes un vacío? Y si la respuesta es sí, vas por un camino correcto. Pero si la respuesta es no, tenemos que preguntarnos, ¿cómo puede ser esto? ¿Y cómo debo hacer para anhelar otra vez la palabra de Dios? ¿Sabe? Vamos a ver por qué. ¿Por qué pasa esto? ¿Sabe por qué pasa esto, hermanos? Le voy a dar un ejemplo. ¿Sabe por qué no anhelamos la palabra de Dios? Ha habido un tiempo que me ha pasado unas veces que en mi trabajo ponen comida gratis y mucha comida gratis. ¿Y cómo? Todos los tiempos que voy al break, pues ¿cómo? Usted es gratis. ¿Cómo? Y quedo bien. Pero al llegar a la casa, ya mi esposa tiene una comida bien rica, pero ya no la deseo. Y la comida que comí es comida chatarra. Pero ya llego a la casa y ya no tengo hambre casi. ¿Sabe por qué no deseamos la palabra de Dios? Porque andamos comiendo comida chatarra. ¿Y qué quiero decir? ¿Dónde está esta comida chatarra? ¿Sabe dónde está? Hasta en los púlpitos. En los libros que leemos, hermanos. En la sociedad que vivimos. La televisión, las revistas, periódico, los medios de comunicaciones. Esto nos quita el apetito de la palabra de Dios, hermanos. Cosas que no nutren nuestra alma. Y por eso, hermanos, necesitamos examinar nuestras vidas y nuestros corazones. Ahora, hermanos, ¿cómo podemos tener ese anhelo por la palabra de Dios? ¿Cómo podemos cultivar un anhelo y un deseo por la palabra de Dios? ¿Y quieres, hermanos, tú quieres anhelar y desear la palabra de Dios? Te voy a dar 5 principios que se encuentran aquí en estos tres versículos. El primero, hermanos, recuerda la fuente de tu vida. Versículo 2 dice, Primera de Pedro, vaya conmigo, 1, 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, hermanos. Sí, no, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. ¿Ya está ahí? Recuerda la fuente de tu vida, hermanos. Si quieres anhelar la palabra o cultivar la palabra de Dios, quieres tener ese anhelo. Dice, ¿qué dice? ¿Qué es la primera palabra? Desechando, pues. Dice así, ¿verdad? ¿Sí dice así o estoy mal? Desechando, pues. Ahí está la clave. Ahí recuerda la fuente de sí. Dice, ¿cómo está eso? Hermanos, eso es otra de las reglas de interpretación. Cuando usted ve estas palabras, desechando, pues, está hablando. ¿Qué quiere decir? Bueno, Pedro está edificando sobre lo que ya dijo. Por eso le leí Primera de Pedro 1:23 al 25. Se lo voy a leer rápido. Dice, escuche. Y Pablo va a edificar sobre eso. Porque esto es lo que está antes de estos versículos. Dice, el versículo 23 de 1 Pedro 1 dice, siendo renacidos o engendrados de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué le dio vida nueva, hermanos? ¿Qué los revivió? ¿Qué les dio vida? La palabra de Dios. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de arriba? De nuevo. Tienes que nacer de arriba y de arriba, porque tú no tienes nada que ver.
Así como tú no tuviste nada que ver en nacimiento físico, tú tampoco no tienes nada que ver en tu nacimiento espiritual. Es lo que le estaba diciendo. Y nosotros no tenemos nada que ver. Pero ¿qué nos hizo nacer de nuevo? Es la palabra de Dios. Dice el versículo 24, porque toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciado. ¿Cuál es el milagro más grande en nuestras vidas, hermanos? El nuevo nacimiento, ¿ah? Que vino a través de la palabra de Dios. ¿Qué está diciendo Pedro, hermanos? ¿Qué está diciendo? ¿Qué nos está diciendo? Dice Pedro, si la palabra que es viva, eterna, que transforma, que da vida, que salva, que tiene poder, la fuente de vida, entonces, hermanos, ¿sabe qué debemos hacer? Anhelar y dejar que te siga transformando. No olvides que te dio vida. Tienes que recordar la fuente de tu vida. ¿Cómo puedes vivir sin ella? No la hagamos al lado, hermanos. Recuerda la fuente de tu vida. Mira este verso, dice Filipenses 2:16, márquelo nomás. Dice, asiados o aferrarse de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germir y producir, y da semilla al que siembra y da pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperado en aquello para que lo envíe. Para que lo envíe. Va a prosperar y va a hacer el propósito que tiene que hacer, hermanos. Hechos 4:12 dice también, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante de toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa Hebreos 4:12 y luego Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Si la palabra que actúa te dio vida, deja que te transforme, hermanos. Y muchos cristianos, hermanos, nos preguntamos, ¿por qué nuestras vidas se están despedazando? Es lo que les decía, hermanos, yo veo la generación y yo veo que hay tanta de la palabra de Dios fácilmente, pero esta generación parece que va peor en peor. Algo está pasando mal. ¿Sabe que alguien dijo una vez, hermanos? Dijo, la Biblia de alguien que se está despedazando es porque su vida no se está despedazando. Si usted ve a una persona que su Biblia está pedazos y se está cayendo en dos partes, y es porque su vida de ellos no se está despedazando, porque están en ella meditando. Es por eso que se desgasta y se rompe de tanto que le dan vueltas y la buscan por acá y por allá. Es cierto, hermano. No quiere decir que no va a tener luchas y pruebas. Sí tenemos luchas y pruebas, pero estamos firmes en Dios. Él nos cuida, nos protege, nos ayuda, nos fortalece. Ahora, segunda clave para tener y cultivar un deseo por la palabra. Elimina tu pecado. Versículo 1 de 1 de Pedro 2:1 dice, desechando pues toda malicia. Eso es toda maldad, hermanos, de nuestra vida. Todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones. Desechando. ¿Qué quiere decir? Dejando a un lado o dejar. Cuando naces de nuevo, hermano, tú ya no puedes ser el mismo. Ya no puedes ser el mismo. Tiene que haber una transformación, porque naces de nuevo, ya no es el mismo. La palabra es
La palabra aquí se usa como para quitarse ropa sucia, hermanos. Es la manera que se usa esta palabra. Y un ejemplo le puedo dar en Colosenses 3:8. Colosenses 3:8 se lo voy a leer. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. Hubo un tiempo, hermanos, cuando bautizaban en los tiempos viejos, dicen que cuando venían al bautismo, al bautizarse, a la gente le quitaban la ropa que con la que se iba a bautizar. Después de que lo metían y entraba al agua, lo sacaban, le daban un par de ropa nueva, un traje nuevo de ropa blanca nueva. Y esto significaba la vida nueva. La ropa vieja la tiraban, simbolizando la nueva vida que iban a tener. Mire, alguien dijo también esto: el pecado te mantendrá de este libro, pero este libro te mantendrá del pecado. Y ese lo encontré en una Biblia que compré hace poco en una tienda de Biblias usadas. Y ahí estaba esto, pero ya lo había escuchado de hace mucho tiempo. Y sí es cierto, hermanos. Este libro te va a guardar del pecado, pero el pecado te va a guardar de este libro. ¿Qué dice Pedro? Que debemos dejar la maldad. Toda maldad, toda clase. Con esta palabra ya cubre todo, hermanos. Y luego dice engaño. ¿Sabe que esta palabra se usa? Pedro escribiendo aquí siendo pescador. Esta palabra quiere decir un anzuelo con lo que pescan los pescadores. Engañan al pescado. Le ponen comida allí y cuando lo agarran, él se convierte en la comida. Es lo que quiere decir engaño. Hipocresía. Un actor que se ponía enfrente de ¿cómo se dice? Enfrente de la gente, de una audiencia, pero nunca se le miraba la cara, solo la máscara. Las máscaras que dice Sergio, la de Blue Demon y la de 1000 máscaras, pero nunca le miraban la verdadera máscara. Esa es lo que dice aquí, la hipocresía. Hay que quitarla de nuestras vidas. Envidias. Aquí no hay envidiosos. Aquí yo sé que no hay envidiosos. Detracciones. ¿Qué son esas? Hablar mal de alguien. Tenemos que quitar todo esto de nuestras vidas, quitar todo este mal y confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Alguien que anda en el pecado, hermanos, no le va a interesar la palabra. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando pecaron? ¿Qué es lo primero que hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. Sabe que muchos escuchamos la palabra de Dios semana tras semana. Pero ¿por qué siguen nuestras vidas iguales, hermanos? Pero yo creo que Santiago nos da la respuesta, hermanos. Mire, vaya conmigo en Santiago 1:21. Santiago nos da la respuesta a esto. Santiago 1:21, del versículo 21 al 25. Capítulo 1, 21 al 25. Y aquí nos está diciendo lo mismo, Santiago, hermanos, que debemos hacer. ¿Ya están ahí? Dice, mire, Santiago 1:21 dice: así que quiten de sus vidas todo lo malo y lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en sus corazones, porque tiene el poder para salvar sus almas. Santiago 1:21. Sí es, ¿no? No es. A lo mejor, a ver, ¿qué dice el versículo 21? Ajá. Ajá. Sí es, nomás que yo creo que yo lo puse en la Nueva Traducción Viviente, por eso es que soy diferente. Sí, es otra versión, porque la dice más simple, pero siga leyendo o escuche lo que tengo aquí y luego allá en su casa pues lo lee y lo medita en ello. Pero dice eso, dice
Dice, acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Dice el versículo 22, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, seréis como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. ¿Quieres ser bendecido, hermano? Necesitamos obedecer la palabra. No podemos ser como aquel que viene al espejo. El espejo revela que hay mal en tu vida, revela qué necesitas acomodar, qué necesitas quitar de tu vida. Pero tú puedes llegar y ser necio, irte y no hacerle caso a lo que te está revelando, que hay mal en tu vida. Y es lo que hace la palabra de Dios. No cree, hermanos, cuando usted lee la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Yo uso mucho a las mujeres samaritanas. Es que ahorita estoy estudiando ese pasaje con mis hijos y tantas cosas bonitas que salen ahí. Pero ¿se acuerda cuando la mujer samaritana vino a Jesús y estaba enfrente en la presencia de Jesús? Y Jesús le dice, le empieza a decir, bueno, ella le empieza a decir, sabemos que debemos ustedes judíos dicen que debemos adorar aquí, pero ustedes dicen allá. Y le dice Jesús, ustedes no saben, no conocen bien a su Dios. Y le dice, pero ella le dice, sí sabemos que el Mesías va a venir y nos va a contar todo. Y Jesús le dice, yo soy el Mesías. Y yo le digo a mis hijos, ay, yo me hubiera caído para atrás. Sí, cuando le dice eso, ahí digo, wow, ahí como, wow, el Mesías, ella sabía, hermanos, ella sabía que el Mesías iba a venir. Ella conocía la palabra de Dios, ella había escuchado la palabra de Dios. Y luego le dice, ¿sabes qué? Vienes a tomar esta agua, vas a seguir viniendo, pero del agua que yo tengo va a ser agua viva. ¿Quieres de esta agua? Y ella, dame esta agua para ya no venir aquí. Y le dice, bueno, pues, para antes de eso tienes que confesar tu pecado. Dice, trae a tu esposo. Yo no tengo esposo. Dice, correctamente es dicho, tienes 5 esposos y con el que vives no es tu esposo. Y ella dice, ella se queda, pues, eres un profeta, dice. Y luego ella reconoce y sabe que cuando le dice que él es el Mesías, ella recibe y reconoce que él es el Salvador. Y luego ella dice que se va a su casa y empieza a predicarle a los hermanos, a los vecinos y a todos empieza a predicarles. Y dice, vengan a ver a este hombre. ¿Será el Mesías? Me dijo todo lo que he hecho. Hermanos, ¿le dijo todo lo que había hecho? No le dijo todo lo que había hecho, pero así se sintió ella. Y es lo que hace la palabra de Dios. Cuando usted está frente a este libro, le revela tantas cosas, pecado, le da amor, le muestra bendiciones, le muestra su bondad, su gracia. Pero así se sintió ella. Y así se siente, hermano, cuando usted está delante de este libro. Transforma nuestra vida. Pero, número 3, ya para ir acabando. El número 3 es reconoce tu necesidad. Vea el versículo 2 otra vez, de 1 de Pedro 2:2. Dice, desear como niño recién nacido. Cuando nace un bebé, hermanos, ¿por qué llora? ¿No llora por el color de su nueva cuna? ¿O el color de sus cortinas? ¿No llora por eso? No, ¿verdad? Llora, ¿por qué? Por la leche. Y si no la tiene, ¿qué hace? Llora más fuerte, ¿verdad? De nada sirve que le ponga unas papitas ahí, él no se las va a comer. Una cosa solo anhela él, la leche no adulterada materna. Pero es lo que Pablo nos está diciendo, hermanos. Fíjese, así debe caracterizar nuestro deseo por la leche espiritual de la palabra. Y si no la tenemos, hermanos, debemos llorar como bebé, llora un bebé. Así debe ser, hermanos.
Y Pedro no está hablando aquí, hermanos, de un nuevo creyente, como lo hace en Juan 2, primera de Juan 2. Tampoco está hablando de la leche espiritual como la palabra, como lo hace en primera de Corintios 3. Si no sabe qué está haciendo una analogía fuerte. Que no importa, hermanos, él está diciendo, no importa, tienes 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, 50 años en el Señor, debes de anhelar la palabra de Dios como un bebé anhela la palabra. La analogía aquí es anhelar, hermanos. Así como el bebé necesitas la leche, también nosotros cristianos necesitamos la palabra de Dios. 3 veces Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Número 4, ¿sabe que cuál el número 4 es? Continúe creciendo. Busque maneras de crecer, hermano. No pase la semana sin leer algo de las palabras, alimentarse con alguien que a usted le guste escuchar, que sea buena doctrina, que enseñe bien. Busque un tema, busque algo, aprenda algo cada semana. Pero es lo que debemos de crecer continuamente. Le voy a leer un versículo. Pedro dijo en 2 de Pedro 3:18 dice, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crecer. Necesitamos crecer. Primera de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñáis a los hermanos, seréis buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Si usted sigue esta doctrina, la palabra de Dios va a crecer en los caminos de Dios, va a crecer en su vida espiritual. Y ya para ir acabando, hermanos, número 5, recuerde lo bondadoso que es el Señor. Dice el versículo 3, allí en primera de Pedro 2:3, dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Primera de Pedro 2:3. Si es que habéis gustado. ¿Qué es la palabra gustado, hermano? La palabra gustado se traduce probado, experimentado, o también es la palabra nutre. Hermanos, ¿usted ha experimentado la bondad de Dios? ¿Las misericordias de Dios? ¿El amor de Dios? ¿La paz de Dios? Dice Salmos 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Sabe qué, hermanos? Lo que necesitamos hacer, empezar a deleitarnos en la palabra, saborearla, hermanos, como dice el salmista. Como un dulce, hermanos, como un dulce. ¿Sí sabe? Como esos dulces que come, hermanos, que están bien ricos y no quiere que se acabe el dulcecito, que continúe el sabor. Así debemos estar con la palabra, agarrarle sabor y alimentarnos de la palabra de Dios. Y lo quiero dejar con este versículo, hermanos. Proverbios 2. Y márquelo, se lo voy a leer. Proverbios 2. Voy a leer el versículo 1. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guárdalas dentro de ti, haciendo estar atento tus oídos a la sabiduría. Si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia adhieres tu voz, si como a la plata la buscaras, y la escudriñaras como al tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de la boca viene el conocimiento y la inteligencia, de su boca del Señor, hermanos. Aquí está lo que nos dejó este libro, de su boca. Él la sopló. Aquí la tenemos, hermanos. Hermanos, yo no sé si le da emoción que esto es del Señor. Mire, yo le decía a mis hijos, Juan, ¿se acuerda cuando Jesús estaba en la cruz y le dijo a Juan, toma tu madre? Pues que tomara a María ahora como su mamá. Y muchos creen que de ese momento ella se fue a vivir porque ya no vivía José y Jesús era el hijo mayor. Lo dejó a él encargado. Yo digo,
¿No cree que tuvieron pláticas profundas así de cuando Jesús nació? Y yo digo, por eso yo cuando leo el libro de Juan, medito en todas las palabras porque digo, a lo mejor hay algo que Juan sabe que le contó María. ¿Sí me entiende? Hay algo, y así debe ser, hermanos. La palabra de Dios es tan rica, hermanos, yo no sé, pero le pido a Dios, hermanos, que si usted tiene ese deseo y anhelar estudiar la palabra de Dios, apúntese para que tome esas clases y el Señor, vamos a crecer juntos. No lo sabemos todo, hermanos. Yo no lo sé todo. Hermano, Pablo dijo, no lo he alcanzado todo. El que pensamos que todo lo sabe, Pablo. Todos estamos aprendiendo cada día y yo estoy aprendiendo cada día un poquito y un poquito, pero hay que seguir creciendo unos con los otros y animándonos instruyéndonos unos a los otros. Yo puedo aprender de ustedes y ustedes de mí y de cada uno. Si usted tiene ese deseo, hermanos, de anhelar la palabra de Dios y escudriñarla y enseñarla, le animo que se apunte y tome estas clases y ahí vamos a dejarlo y vamos a hacer una oración para cantar un canto más y nos despedimos. Vamos a ponernos en pie. Vamos a hacer una oración. Le voy a pedir a los músicos que pasen. Vamos a hacer una oración y cantamos este canto, hermanos. Este canto se llama Te anhelo. Dice, te anhelo, he venido a decirte que quiero estar junto a ti. Te anhelo, solo puedo decirte, yo quiero estar junto a ti. Es en ti donde encuentro mi fuerza, la fe, la pureza, la unción y el poder. Junto a ti se deleita mi alma, solo quiero mirarte y escucharte hablar. Ojalá que ese sea nuestro deseo, hermanos. Cántelo conmigo. Gracias, Señor, te damos. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que transforma nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, que cada uno de nosotros podamos, Señor, cultivar un deseo por tu palabra, Señor. Que no la dejemos al lado, Señor. Que recuerdemos que es la que nos dio vida y que nos puede seguir transformando. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida, Señor, que está en tu palabra y nos dice cómo vivirla, Señor. Ayúdanos, Señor, a quitar toda maldad, Señor, toda malicia, toda hipocresía, todo aquello que no te gusta, Señor, que quieres que remuevamos de nuestras vidas, Señor, y anhelarte a ti como debemos hacerlo. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del Ministerio Hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.